es la semana número 5. ¿Está? La semana número 5. Y el tema a tratar son las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Aquí están algunas aplicaciones. Buenos días, Milagros. Buenos días, Marleni. Los temas a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a hablar lo que es ángulo en posición normal, las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, razones trigonométricas de ángulos negativos, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes y por último, ángulos coterminales. Esos son los temas a tratar. El objetivo de la clase es que usted al finalizar sepa qué es un ángulo trigonométrico, sepa definir las razones trigonométricas para dichos ángulos y conocer las propiedades que éstas ameritan, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es un ángulo en posición normal? En primer lugar, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es un plano cartesiano o un sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Es lo primero que vamos a hablar. Este sistema o plano cartesiano está compuesto de estas dos rectas que son el eje X y el eje Y, donde este punto, que es el punto O, es el origen de coordenadas. ¿Está bien? Esto de acá siempre es 90 grados. En este plano cartesiano yo puedo colocar un punto. Por ejemplo, puedo colocar este punto y este punto en el plano cartesiano tiene estas pequeñas coordenadas al cual yo le voy a llamar X, Y. La primera componente siempre le corresponde al eje X y la segunda componente le va a corresponder al eje Y. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos a recordar de qué era un ángulo trigonométrico. Por lo menos con recordar sus elementos. Mire, un ángulo trigonométrico, los elementos son los siguientes. Es un vértice, es su lado inicial, es su lado final, y acá está el ángulo que se genera. Este de acá es el ángulo trigonométrico girado en sentido antihorario. Vértice en O, lado inicial, lado final. Con estas ideas vamos a tratar de hablar de qué es un ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico donde su vértice va a estar en el origen de coordenadas del sistema, mejor dicho, en el origen de coordenadas. En este plano cartesiano, en este punto, en el origen, se va a ubicar su vértice. Su lado inicial está en el semieje positivo de las X, o sea, este lado, aquí tiene que estar su lado inicial. Su lado final puede estar en cualquier cuadrante o cualquier semieje. Por ejemplo, puede estar así. Ahí está. Este ángulo alfa es el ángulo en posición normal girado en sentido antihorario. Note usted que este ángulo ya no es agudo. Este ángulo supera los 90 grados. Muy bien. Si desean, pueden tomar una captura de pantalla esta parte, si desean. ¿Ya? Si no, vamos a borrar. ¿Listo? Y ahora aquí voy a colocar un caso particular, que son los ángulos cuadrantales. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Es un ángulo en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, este de aquí es el ángulo cuadrantal de 90 grados y usted observa que su lado final coincide con el eje positivo de la Y, ¿no? El eje Y positivo. Este de acá es el ángulo cuadrantal de 270. Como usted puede observar, su lado final coincide con el
eje Y, pero en la parte negativa. Este de aquí, estos dos son ángulos cuadrantales. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien desea preguntar sobre este punto? ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro esta parte? A ver. Más, está claro. Muy bien. Vamos a ver si en realidad está claro. Les voy a colocar acá un ejemplo. Tengo acá 4 casos. Pregunta para usted. ¿Cuál de esos 4 están en posición normal? ¿Cuál de esos 4 ángulos está en posición normal? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? A ver, ¿qué me dicen? Si me han dicho que está claro, es que deben responder esa pregunta. La 2 me dicen que la El 2. 3, profe. La 3 me dicen. A ver, voy a suponer de que por ahí se ha equivocado en escribir la letra y no quiso poner la 2, sino el 3. La respuesta es la 3. Este de acá, la número 3, es un ángulo en posición normal. Vea usted que empieza en el eje positivo de las X y finaliza. Por más de vueltas que le dé, este es un ángulo en posición normal. Este 1 no lo es. ¿Por qué no está en posición normal? Porque el vértice no está en el origen de coordenadas. Ahora, el segundo, ¿por qué no está en posición normal este ángulo de acá, en el segundo caso? Ah, porque su lado inicial está en el eje Y, en el lado positivo del eje Y, no está en el eje X. Y el cuarto, ¿por qué no es un ángulo en posición normal? Ah, porque su lado inicial no está en el eje X positivo. ¿Ya? Por eso. Es por eso que esos 3 no son ángulos en posición normal. Entonces la pregunta cae de maduro, ¿no? Si estos 3 ángulos no están en posición normal, ¿quiere decir que nunca van a estar en posición normal? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es posible llevar estos ángulos, el caso 1, el caso 2 y hasta el caso 4 como ángulo o ver como ángulos en posición normal. Por ejemplo, en el caso 1 lo que yo voy a hacer es trasladar todo este ángulo de tal manera que el vértice esté en el origen. Así. Ahora sí, este ángulo que no estaba, ahora sí está en posición normal. En el caso 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí trasladé, aquí voy a rotar. Lo voy a rotar de esta manera. Listo. Este tipo, lo moví para acá y acá. Ahora, este ángulo ya está en posición normal. El cuarto caso, ¿cómo lo convierto esto a posición normal? Solamente cámbiale de sentido. Si él vale teta, ahora él debe ser menos teta. Este ángulo de menos teta está en posición normal. ¿Se entendió ahora sí? Puede usted concluir ahora de que todo ángulo siempre va a estar en posición normal. Y si no lo está, bueno, lo puede trasladar, puede rotar o puede cambiar de sentido o hacer combinaciones de todos ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Está claro acá? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar eh, a lo que a mí me interesa. Las razones trigonométricas de ángulo en posición normal. ¿Cómo defino una razón trigonométrica? Para eso, lo primero que yo tengo que hacer es tener un ángulo en posición normal. Mire, este de acá es el ángulo en posición normal alfa, que claramente no es un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo define usted una razón? ¿Cómo encuentra una razón? El lado final, de este lado final que está acá, de este lado final, usted va a escoger un punto, cualquiera, el que usted desee, no interese, independientemente puede escoger cualquier punto arbitrario. Digamos que yo encuentre este puntito y yo escojo este puntito. Como este puntito está en el plano cartesiano, entonces él tiene coordenadas. Yo digo que sus coordenadas sean X, Y. Estas coordenadas con respecto al ángulo alfa van a tener los siguientes nombres.
La primera coordenada o primera componente yo le voy a llamar abscisa del ángulo alfa. Esta abscisa, la primera componente, se proyecta hacia el eje X. Así. ¿Está bien? Ahí está. La segunda componente o segunda coordenada yo le voy a llamar ordenada del ángulo alfa. Y la segunda componente se va a proyectar hacia el eje Y. Así. Listo. Ahora, esta distancia de acá, esta distancia que está aquí, esta distancia, desde el punto P hasta el punto O, yo le voy a llamar radio vector. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el radio vector? Ah, ya. El radio vector vendría a ser igual. La raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. Claramente, el radio vector tiene que ser siempre positivo. A grosso modo, usted acá puede observar que se puede recuperar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Mm? Lo que se hizo en la clase pasada, ¿no? Acá, mire usted acá se puede recuperar ese teorema. A grosso modo, a grandes rasgos. Ahora defino seno de alfa. Seno para este ángulo. Eso es ordenada sobre el radio vector. Coseno, abscisa sobre el radio vector. Tangente, ordenada sobre abscisa. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Secante, radio vector sobre la abscisa. Y la cosecante, radio vector con la ordenada. Ahí están mis razones trigonométricas para cualquier ángulo que no sea agudo, ¿no? O sea, ajeno a lo que hicimos en la clase pasada, esto está definido para cualquier tipo de ángulo, sean mayores que 90 o sea negativo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Está claro? Listo. Les voy a colocar un pequeño ejemplo de cómo hallar este tipo de acá, ¿ya? Si algo no se entiende, por favor, pregunten. Ejemplo. Me piden hallar esta expresión, raíz de 3 tangente de teta más 4 seno de teta. Viendo la gráfica que está aquí. Entonces, si usted quiere encontrar la tangente y el seno de este ángulo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Debe verificar si el ángulo está en posición normal. En este caso, este ángulo teta es un ángulo en posición normal girado en sentido horario. Después de verificar eso, vea el lado final y encuentre un puntito. En este caso aquí ya me lo dan. Este puntito tiene las coordenadas menos la raíz de 3 y 1. Entonces yo digo, ajá, recuerde aquí, este tipo es la abscisa, la primera componente es abscisa, la segunda componente es ordenada. Entonces yo puedo hallar tangente de teta y puedo hallar el seno de teta. A ver, vamos a ver cómo calcular esos valores. Por ejemplo, de la figurita es la tangente de teta. ¿Cómo se define? Ordenada sobre abscisa. Es decir, acá sería 1 sobre menos raíz de 3. Ahora, para calcular el seno necesito el radio vector. ¿Cuánto es su radio vector? Si él es menos raíz de 3 y él es 1, su radio vector sería 2. ¿Está bien? Entonces, ¿el seno de teta cuánto es? El seno de teta es ordenada, que vale 1, sobre el radio vector, que valdría 2. Listo. Ahí están las dos razones. Con estos valores reemplazo y encuentro estos valores y digo así. El valor de E sería tangente de teta, 1 sobre menos raíz de 3, seno de teta, 1 medio. Entonces, de aquí, esto de acá es igual. Simplifique usted libremente, puede eliminar este tipo y este tipo de acá, él y él, a mitad. Aquí quedaría 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de E? El valor de E
valdría 1. ¿Está bien? A ver, ¿está claro esa parte de ahí? ¿O tienen alguna duda? A ver, pregunte. Sí, está claro, ¿no? Está facilito para entender. Gracias, Elina. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son ángulos cuadrantales. Las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. La idea es la misma y vamos a empezar así. Aquí les voy a colocar una tablita para ángulos cuadrantales menores a una vuelta, es decir, 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Aquí voy a presentar las razones, ¿no? Por ejemplo, para seno y para coseno. Les recomiendo a ustedes que solamente se aprendan de estos dos, nada más. ¿Por qué, profesor? Porque la tangente es seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno, secante es 1 sobre seno, cosecante 1 sobre seno. No es suficiente con estas dos nada más. Le pueden poner una memotecnia, pero que yo creo haber escuchado una memotecnia para estos dos valores. Con eso es suficiente. No necesita memorizar el resto. ¿Ya? Ahora, si en caso de que usted no tiene una buena memoria, y no se acuerda eso de ahí, lo puede hacer así, pues mira, también lo puede hacer así. Recordar, por ejemplo, coloque así, coloque un ángulo cuadrantal, por ejemplo, el ángulo cuadrantal de 90, por ejemplo, y solamente necesita acá conocer un ladito nada más. Por ejemplo, necesita conocer esto de aquí. Este ladito de acá en el 90 va a colocar un punto, una coordenada, el que a usted le interese, el que usted desee, 0,1. Este es abscisa, este es ordenada. La distancia de este punto hacia el centro sería 1. Y puede conocer cualquier razón. Por ejemplo, seno de 90. Seno de 90, eso es igual, ordenada, que vale 1, sobre el radio vector, que vendría a ser 1. Y eso es 1. Seno de 90, 1. Puede escoger otra razón, por ejemplo, secante, secante de 90, que vendría a ser lo siguiente. Secante es radio vector, en este caso me vale 1, sobre la abscisa, que en este caso es 0. Pero 1 entre 0 no existe. Y eso se puede corroborar. Mire. Secante de 90 no existe. Ahí está. Así nomás se puede corroborar. Se puede hacer para cualquier ángulo cuadrantal, si es que usted no recuerda, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, es suficiente con que usted recuerde solamente para seno y coseno, el resto se puede deducir, nada más. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y nos vamos al siguiente punto. ¿Alguna pregunta? Listo. Voy a borrar. ¿Listo? Ángulos de la forma menos alfa. A ver, miren. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué pasaría si yo tengo un ángulo de esta forma? Por ejemplo, seno del ángulo menos alfa, así. ¿Qué va a suceder? En este caso en particular, cuando es seno, lo que sucede es que el signo negativo va a salir de la razón trigonométrica. Es decir, cuando vea seno de menos alfa, el signo sale, le va a colocar menos, y aquí va a colocar la misma razón, seno, y va a mantenerse con el ángulo, pero sin el signo. Esta característica donde sale el signo solamente ocurre para seno, para cosecante, para tangente y para cotangente. Para estos cuatro, el signo va a salir. Entonces, usted se preguntará, profesor, ¿solamente para estos cuatro? ¿Y qué sucede con el coseno y la secante? En este caso, si usted tiene el coseno y lo evalúa de la forma menos alfa, ¿qué va a suceder acá? En este caso,
el signo del ángulo es absorbido, es eliminado. Solamente te queda esto de aquí. Coseno de menos alfa, eso es igual al coseno, el signo desaparece y se queda con el valor de alfa, nada más. Eso de acá solamente ocurre para coseno y para la secante, solo para ellos dos. ¿Está bien? Ahí está. Listo. El segundo punto. Signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes, solo en los cuadrantes. Mire, ¿qué es esto? Según el cuadrante al cual pertenece el ángulo en posición normal, sus razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo se representa eso? Acá tengo el plano cartesiano. Este plano tiene 4 regiones al cual le voy a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante se van a decir todo ángulo en posición normal que esté en el primer cuadrante, las razones trigonométricas, todas ellas son positivas. Si el ángulo cae en el segundo cuadrante, solamente seno y cosecante son positivas. Pero si el ángulo cae en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente, solo ellas serán positivas. Y por último, si cae en el cuarto cuadrante, solo el coseno y la secante van a ser positivos, nada más. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta de esta parte de aquí? Antes de ponerle un pequeño ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Está claro esta parte de aquí? ¿O necesita? ¿Todo está claro que la hace Yomali? Entonces, como está claro, voy a pasar al siguiente punto, a un pequeño ejemplo de cómo usar los signos en los cuadrantes. ¿Ya? A ver, mire, aquí. Si cumple esta condición y cumple esta condición, pregunta en qué cuadrante pertenece teta. A ver, solución. Yo tengo esta hipótesis. Seno de teta por coseno de teta es mayor que cero. Pregunta para usted. ¿El seno de teta es positivo o es negativo? Según las hipótesis que usted ve ahí. ¿Este seno de acá será positivo o será negativo? Según las dos hipótesis que está aquí. Según esta hipótesis. Negativo. Negativo. Y si seno es negativo, gracias Celina, si seno es negativo, ¿cómo es el coseno? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque tiene que respetar la desigualdad. Entonces, coseno es negativo. Si el coseno es negativo, pregunta para usted, ¿en qué cuadrante pertenece teta? Al El tercer cuadrante. teta pertenece al segundo cuadrante o teta pertenece al tercer cuadrante. Observe usted que aquí hay dos opciones. ¿Cómo lo descarto? Lo voy a descartar con esta condición. ¿Cómo? El seno de teta es negativo, entonces, ¿dónde pertenece teta? ¿En cuál de estas dos opciones que yo tengo pertenecería? Por ahí una de sus compañeras me lo comentó. No puede estar en el segundo cuadrante porque seno aquí es positivo. Lo único que le queda es que el ángulo de teta esté en el tercer cuadrante. Muy bien, Celina. Muy bien, Rosario. Ahí tenemos esa respuesta de ahí. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente y último punto, que son ángulos coterminales. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Voy a borrar. Ahí está, voy a borrar un ratito. Listo. El último punto, ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos en posición normal cuyos lados finales coinciden. Por ejemplo,
Este de acá es el ángulo en posición normal alfa. ¿Cómo será un ángulo coterminal a él? Este de aquí es otro ángulo en posición normal que tiene el mismo lado final que el ángulo alfa. Entonces yo diré que estos ángulos alfa y beta son coterminales. Alfa y beta son ángulos coterminales. Eso es lo que yo puedo decir. ¿No? Así. Ahora, ¿qué propiedades cumplen? Propiedades. La primera propiedad, que es una de las más importantes, es la caracterización de ángulos coterminales. Y me dice así: dos ángulos son coterminales si y solamente si la diferencia de ellos es número de vueltas. O sea, alfa menos beta es igual 360 por n, donde n es un número entero. Ahora, si lo quieres ver en radianes, sería alfa menos beta es igual a 2pi por n radianes, donde n es un número entero. Como lo quiera ver, sexagesimal o en radian. Esta es la característica de los ángulos coterminales. Segunda propiedad, me dice que como son ángulos en posición normal, entonces los ángulos coterminales se tiene que la razón trigonométrica de un ángulo alfa es igual a la misma razón de su coterminal. Muy bien. Preguntas sobre este punto de acá. Algo que se entienda o no se haya entendido, por favor, pregunte. ¿O está claro esta parte de coterminales? Profe, siempre el ángulo que va en sentido antihorario es el que va en sentido horario. Ay, mire, este de aquí es un ejemplo, ¿ya? Este es el ejemplo más clásico para que usted lo vea. Pero también puede ser así. Mire, este ángulo lo voy a colocar así, ¿ya? Este ángulo es un ángulo alfa, ¿está bien? Pero también lo puedo dibujar así. Mire, desde acá, 1, 2, 3. Estos dos son ángulos coterminales. Tienen el mismo lado inicial y tienen el mismo lado final. Y además son ángulos en posición normal. En este caso, alfa y teta también son coterminales. Vean que están en el mismo sentido, por si acaso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. Vamos a empezar con los ejercicios. ¿No hay ni una otra pregunta? Ya. Problema número 1. La idea, en este caso, es que usted sepa resolver los problemas, ¿ya? Como siempre he dicho, la idea de este punto es que el alumno sepa resolver los problemas. Me piden hallar, me dicen si se cumple esta condición y la tangente de alfa es menor que 0, calcule el valor de este tipo. A ver, mire, si usted quiere calcular la cotangente de alfa o quiere calcular la secante de alfa, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que usted tiene que encontrar? Si usted quiere encontrar una de estas dos razones, lo primero que usted tiene que hacer es saber en qué cuadrante pertenece el ángulo alfa. Eso es lo primero que tiene que saber. Después de saber en qué cuadrante pertenece, usted lo que tiene que saber es encontrar una razón trigonométrica de ese ángulo. Estas son las dos condiciones que yo necesito para poder encontrar cualquier razón trigonométrica. Vamos a ver cómo consigo esos dos de ahí. Acá yo quiero que usted me entienda, ¿ya? Ponga atención. Voy a comenzar con la hipótesis. Esta es la hipótesis. En primer lugar,
Eh, a ver, este tipo de acá, esta fracción que está aquí, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 3125, eso de ahí es 5 a la quinta. 125, eso es 5 al cubo. Pero aquí debe estar multiplicado por la cosecante de alfa. Listo, ya está. Ahora voy a desarrollar esta igualdad. Puedo observar que 75 y 15 son complementarios. Entonces uso la corrazón. Por ejemplo, coseno de 75, corrazón de coseno, seno, complemento de 75, 15. Con este tipo se fue. Este tipo de acá se canceló con él. Coseno de 180, ángulo cuarantal. ¿Cuánto vale el coseno de 180? El coseno de 180, eso vale menos 1. Ahora, entonces, esta expresión quedaría. Esta partecita de acá me queda 5 a la quinta por, entre 5 elevado a 3 cosecante de alfa. Menos por menos sería más, acá sería 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? Propiedad de exponentes. ¿Qué decía la teoría de exponentes? Si tengo esta división, tengo la misma base, coloca la misma base, pero los exponentes, ¿qué debe hacer? Lo debe de restar. Listo. Entonces, esta parte quedaría así. Esto de acá es igual a 1, ¿no? Pregunta para usted. Si usted tiene esta expresión, 5 elevado a la x, y eso es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale x? 0. Ya. Entonces, claramente usted observa que si esto ocurre, entonces yo digo 5 menos 3 cosecante de alfa tiene que ser 0. Si este tipo es 0, ¿cuánto vale la cosecante? Entonces, la cosecante, eso es 5 tercios. Ahí está. ¿Eh? Gracias, Ariana. Ese es 5 tercios. Puede usted observar acá que ya encontré una razón trigonométrica. Mire, encontré la cosecante. Alegremente conseguí este tipo. ¿Qué me hace falta conocer? El ángulo. Hipótesis. ¿Cómo? Tangente de alfa es menor que 0. Si la tangente es menor que 0, entonces dígame usted, ¿en qué cuadrantes pertenece alfa? Si alfa, tangente de alfa es menor que 0, entonces el alfa pertenece al segundo cuadrante o el alfa pertenece al tercer cuadrante. Ya. Concluya usted, ¿dónde está alfa? ¿Primero? No, segundo o tercero. Ahí lo he dejado para usted. Según Celina me dice segundo cuadrante. Descarte el tercero, profesor. Muy bien. No puede estar en el tercer cuadrante. ¿Por qué no puede estar en el tercer cuadrante? Eso es porque la cosecante es positiva. Entonces, alfa pertenece al segundo cuadrante. Ya conseguí este tipo. ¿Está bien? Como conseguí los dos, puedo conseguir todas las razones. Tal vez alguien me dirá, ¿y por qué? ¿Cómo, profesor? Y hace eso. Ya. Yo puedo dibujar acá mi plano cartesiano de esta manera. Yo sé que el ángulo está en el segundo cuadrante. Ahí está. Este es mi ángulo alfa. Yo sé que la cosecante es 5 tercios, pero la cosecante es radio vector, que en este caso valdría 5, radio vector igual a 5, y la ordenada valdría 3. Entonces, ¿cuánto vale mi abscisa en este caso? Pregunta para usted, ¿cuánto valdría la abscisa de este punto? Su radio vector es 5, su ordenada es 3. ¿Cuánto valdría la abscisa? No es 4, no es 4. Ah, ya, es menos 4.
Muy bien, Milagritos. Es que el 4 está en la parte negativa. No se olviden. No, no me vaya a cometer ese error, ¿ya? Acá sería menos 4. ¿Ya? Listo, mi problema se acabó. Recuerde usted que este es la abscisa y este es la ordenada. Con esas condiciones puedo calcular yo cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, voy a calcular lo que me están pidiendo ahí, ¿ya? Acá me piden a mí cotangente, para que no se olvide, cotangente de alfa y me están pidiendo secante de alfa. No se olvide aquí, como un recuerdo, cotangente, abscisa sobre ordenada, menos 4 sobre 3. Secante, radio vector sobre la abscisa. Listo. Solamente tengo que evaluar. Evalúen el valor de E. Cotangente, menos 4 tercios. Secante, menos 5 cuartos. ¿Cuánto vale E? 31, menos 31. Alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Pueden preguntar, por favor. ¿Todo está claro? Muy bien. En vista de que todo está claro, entonces vamos a pasar al problema número 2. ¿Todo está claro? Gracias, Elina. Listo. Problema número 2. Si en caso de que no hayan tomado la captura de pantalla, ahí está. Tomen captura de pantalla. Problema número 2 dice así. Dice, sean alfa y beta la medida de dos ángulos coterminales. Ya. Me hablan de un ángulo de menor medida. Yo asumo, sin pérdida de generalidad, que alfa sea el ángulo de menor medida. Es decir, beta es mayor que alfa. Alfa menor que beta. ¿Eh? Voy a asumir yo que alfa es un ángulo el menor que beta. Ahora, me dice así. Si son ángulos coterminales, ¿qué se cumple? Yo tengo dos propiedades. Voy a escoger la primera. La primera me dice, si son coterminales, la diferencia de ellos es número de vueltas. Es decir, que beta menos alfa es igual a 360 grados sexagesimales por n, donde n es un número entero. ¿Ya? Esta condición es el hecho de que alfa y beta son coterminales. ¿Ya? Eso es por este tipo. La primera condición es por este de acá, porque son coterminales. Ellos son coterminales, entonces se cumple esta condición de acá. Ahora, el otro dato me dice, el ángulo de menor medida, o sea, alfa, es a la diferencia positiva de los ángulos. La diferencia positiva es este tipo. Como 7 es a 2. Eso de ahí. El ángulo de menor medida es a la diferencia positiva de los ángulos, o sea, beta menos alfa, y eso es como 7 es a 2. Esta es la segunda condición. ¿Qué me piden calcular? Me dicen acá, la otra condición me dicen que el ángulo de menor medida, o sea, alfa, está comprendida entre estos dos valores, 2880 y 4950. Me piden hallar el ángulo de alfa. O sea, no, me dicen, no quiero hallar beta. Entonces yo digo, pregunta para usted, ¿cuánto vale beta menos alfa? 360 por n.
Excelente. Él vale 360 por n. Ahora este tipo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces yo tengo así, que el ángulo de alfa es este tipo de acá. Si usted realiza la operación, ¿cuánto me da alfa? 360 entre 2, 180. 180 por 7, 1260, donde n es un número entero. Eso lo voy a resaltar. Esto es lo que yo quiero hallar, porque me están pidiendo alfa. Si quiero hallar alfa, lo único que yo necesito, ¿qué cosa es? Encontrar el valor de n. ¿Cómo lo encuentro? Del otro dato, el alfa, que es el de menor medida, está comprendido entre estos dos valores. Reempláceme el valor de alfa y tendría así. Divida 1260 a toda la expresión y tendría este tipo de acá. Pregunta para usted. ¿Cuánto vale n? Vale 3. 3. Excelente, porque n es un número entero y el único entero que está ahí es 3. Ahora vaya en asterisco y encuentre usted el valor de alfa en asterisco. ¿Cuánto valdría alfa? Alfa vale 3780. alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Gracias, Elina. Gracias, Ariana. Profe, en ángulos coterminales debo de restar el ángulo de mayor medida con el de menor. O se puede restar ¿Cómo? también, o sea, en ángulos coterminales la propiedad de la diferencia de ambos ángulos. O sea, debo restar el ángulo de mayor medida con el de menor. No, no te O dice eso. no necesariamente. Puede ser así o puede ser así. Obviamente que este es otro número, ¿no? Cualquiera de estos dos, no interesa. Ah, ya, profe, gracias. Yo lo puse así, porque acá me están diciendo la diferencia, ¿ya? La diferencia positiva. Por si acaso, la diferencia positiva es este, ¿no? Porque es mayor que cero. La diferencia negativa sería así, ¿ya? Por eso. Esta es la positiva, esta es la negativa. Es por eso que le puse, es por eso que le puse este signo de acá, ¿no? Para que le entiendan esta parte de aquí. Porque tal vez alguien mira, profesor, ¿y por qué no le pongo acá alfa y beta, no? Bueno, ahí, es otra cosa. Si pidieran diferencia negativa, yo pondría acá alfa menos beta. Ahí cambia la ecuación. Voy a borrar. Listo. Problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? El problema número 3 me dice, en la figura, la región triangular representa una superficie afectada por el derrame de petróleo. Derrame de petróleo en el mar. Para evitar que el petróleo que se siga esparciendo hacia las profundidades, se colocarán los muros AO, OB y AB, que están hechos de un material especial que serán sumergidos 30 metros de forma vertical hasta tocar el lecho marino, formándose un prisma triangular recto. ¿Cuál es la idea aquí? Mire, en el mar esto de acá se ve así, ¿no? Esto se vería así. A ver, un poquito más abajo. Aquí, así. Este triangulito es el triángulo que está acá, ¿ya? Dice que se va a trazar una profundidad. Ahí está. Esta profundidad dice que es de 30 metros. ¿Está? Y se forma un prisma triangular recto. Ahí está. Esa profundidad es de 30 metros. Listo. ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? El volumen del prisma, el volumen del prisma, ¿cómo se calcula? El volumen del prisma se calcula de la siguiente manera. Como el área del triángulo
el área del triángulo multiplicado por ¿quién? Por esta altura. Eso es el área del prisma, ¿ya? Aquí lo voy a colocar acá abajito. Este es el área del triángulo. Entonces mi objetivo va a ser conseguir dicha área. ¿Está bien? A ver, voy a colocar acá, la figurita que está aquí. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cree usted que yo pueda calcular el área de esta región triangular? ¿Cómo se calcularía esta área de aquí? A ver, les voy a ayudar acá. Si usted recuerda la clase pasada, yo cuando tenía un triángulo de esta forma, ¿cómo se calcula el área del triángulo? El área de un triángulo se calculaba de la siguiente manera. El área del triángulo se calcula como el producto de esto de acá, si este le pongo R y este le pongo S, sería R por S, multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo que se forma acá. Si a este ángulo le llamo teta, entonces acá sería seno de teta sobre el valor de 2. ¿Sí o no que ese es el área del triángulo? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser conseguir esta longitud R y la longitud S. ¿Ya? Ese va a ser mi objetivo. Mi objetivo va a ser conocer el valor de R y el valor de S. ¿Cómo lo voy a conseguir? Lo voy a conseguir con la primera hipótesis. La primera hipótesis me dice, coseno de alfa es menos 3/5. Recuerde aquí, el ángulo alfa que está acá es un ángulo en posición normal. Este es el lado final. Aquí hay una coordenada. Este es la abscisa y este es la ordenada. Y yo quiero hallar su radio vector. Entonces, recuerde usted, ¿cómo se calcula el coseno de alfa? Eso es abscisa, que vale menos 30, sobre su radio vector, que vale R. Y ese es igual a menos 3/5. Pregunta, ¿cuánto vale R? Es claro aquí rápidamente que el R vale 50. Gracias, Elina. Muy bien. 50. Ahora voy a usar el segundo. Aquí está el ángulo de beta. Este de aquí es el ángulo de beta, según la figurita, está en posición normal. Entonces, recordar acá, este de aquí es abscisa y este es ordenada. Tangente de beta, para este ángulo de beta, ¿cuánto vale la tangente? La tangente es ordenada, que vale B, sobre la abscisa, que vale menos 18, y ese es igual a 4/3. Entonces, ¿cuánto vale B? Aquí rápidamente, B valdría menos 20. A ver, disculpe. B valdría menos 24. Y si B vale menos 24, él vale menos 24, ¿cuánto vale S? ¿Cuánto valdría el valor de S si él es menos 24? El valor de B es menos 18 y el otro es menos 24. Entonces, ¿cuánto vale S? 30. Gracias, Elina. El valor de S es 30. Ahí está. Listo. Ya tengo esta longitud que vale 30. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito ahora conocer este ángulo de acá. Este de aquí no me sirve, le voy a cambiar de sentido. Si yo le cambio de sentido a este tipo, sería así. Ya no sería beta. Como le cambié de sentido, sería menos beta. Pregunta para usted. ¿Cuánto es la suma de estos tres ángulos? Por ejemplo, ¿cuánto es teta más alfa más menos beta? Eso es 360. Gracias, Piero. Gracias, Elina.
Despeje teta. ¿Cuánto vale teta? Teta sería 360 menos, acá sería alfa menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Solamente estos dos tipos, pum, lo pasas para el otro lado, quedaría así. ¿Está bien? Entonces, este ángulo que está aquí, este ángulo teta que está aquí, sería 360 menos alfa menos beta. ¿Está bien? Este tipo quedaría así. Listo. Ya está. Luego, usando la propiedad, calculemos el volumen. ¿Cómo se calculaba el volumen? El volumen era área del triángulo, producto de los lados, 50 por 30, por el seno del ángulo que está acá, que es 360 menos alfa menos beta sobre 2, multiplicado por esta altura, que sería 30. Ahí está. Ahora, este 30 por 30, 900. Entre 2, 450. 450 entre 50, eso es 22.500. Eso quiere decir que el valor de B sería 22.500 por el seno. Y acá, bueno, usted se puede dar cuenta de esta partecita de acá, que este menos al multiplicar acá sería beta. Es como lo dice, factoriza signo negativo, te quedaría esta forma. Una pequeña observación, que es el preámbulo de la clase siguiente, es esto de acá. Cuando usted vea una razón trigonométrica, cualquiera sea este tipo, el cual tenga este ángulo 360 más un ángulo de teta, eso de ahí va a ser igual a la misma razón, 360 más teta, eso de ahí va a ser la misma razón, pero del ángulo de teta. Es por eso que este tipo sería así. ¿Ya? Por acá, la razón de 360 más teta, esa es igual a la misma razón del ángulo residuo, que sería teta. Ahora, este seno de beta menos alfa lo conozco, reemplazo aquí, y la clave sería la letra D. Pueden tomar captura de pantalla antes de irnos a un receso. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entiende toda esta parte? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Tomen la captura de pantalla y nos vamos a ir a un receso. Si tienen preguntas, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Ya. Hola jóvenes, vamos a continuar con la clase. Quiero saber si se está escuchando bien y si se puede observar la diapositiva para continuar. Ujú. A ver, apago mi micrófono. Sí. ¿Aló? Sí, profesor. ¿Se escucha bien? ¿Se puede observar? Entonces comencemos con la clase y vamos a empezar, a ver, gracias Ariana, vamos a empezar con el problema número 4. El problema número 4 me dice así. En la figura se representa el robot de 150 centímetros de longitud, donde la articulación del codo se mantiene siempre recta. La articulación del hombro está motorizado de modo que el ángulo formado por el brazo y la horizontal aumenta en beta radianes por segundo. A ver, mire. Aquí hay una zona de referencia. Aquí está una parte del robot y aquí está el brazo. ¿Está bien? A ver, mire. Entiende hacia aquí que este robot está así, ¿no? Mire. En un determinado tiempo, el ángulo de giro del robot, del brazo del robot, o sea, este ángulo de giro, al cual le está llamando teta, se va a calcular de la siguiente manera. Ese ángulo de giro es velocidad angular multiplicado por el tiempo. Eso se ve por el curso de física, ¿sí? Ahora me dice, si en el primer segundo el punto P, acá está el punto P,
cuando ocurre el primer segundo, el punto P se encuentra a 92 centímetros de altura con respecto a la línea de referencia. Ya, miren. Cuando T vale 1, entonces, ¿cuánto vale el ángulo de giro? ¿Cuánto giró el brazo del robot? Cuando T vale 1, entonces el ángulo de giro sería el ángulo de beta. Entonces, aquí voy a colocar. Acá está la figurita. Cuando T vale 1, acá voy a colocar T igual a 1. T igual a 1. Aquí se ubica el punto P y el ángulo de giro es beta. ¿Bien? Ahí está. Ahora, me dicen que la altura del punto P, esta altura del punto P con respecto, esta alturita de acá, con respecto al nivel de referencia, a la línea de referencia, esta distancia me dice que vale 92. Esta distancia vale 92 centímetros. Si él vale 92, entonces desde el punto P voy a trazar una pequeña altura. Ahí está la alturita. Entonces, en este triángulo, esta alturita, ¿cuánto vale? Si todo vale 92 y este pedacito vale 50, quiere decir que esta distancia valdría ¿cuánto? Esa distancia 42. valdría 42. Muy bien. Entonces, aquí, este de aquí, valdría 42. Ahora, en el triángulo rectángulo que yo acabo de sombrear, se tiene lo siguiente. El seno del ángulo de beta. En el triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Saque aquí sesta y sesta, entonces, ¿cuánto vale beta? Beta vale 7 sobre 25. Si seno de beta es 7 sobre 25, ¿cuánto vale beta? El ángulo de beta de inmediato sería 16 grados, pero en radianes, porque beta está en radianes, beta sería 4pi sobre 45. Para que lo recuerde, esto es equivalente a decir, 16 grados, ¿está bien? Listo. Ahora, ¿qué sucede ahora? Acá lo voy a escribir así. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quiere saber? Ahora dice, halle la altura a la que se encontrará el punto P respecto a la línea de referencia a los 9,375 segundos. Entonces, ¿qué sucede cuando el tiempo es 9,375 segundos? Entonces voy a escribir acá. Cuando el tiempo t es igual a 9,375 segundos, entonces el nuevo ángulo de giro, voy a colocar así, entonces el nuevo ángulo de giro, a ese ángulo de giro le voy a llamar teta gorrito. Eso sería igual el tiempo, que es 9,375, multiplicado por la velocidad angular, que en este caso es beta. ¿Cuánto me sale este ángulo teta? Este teta gorrito, en realidad, ¿cuánto me sale? Cuando usted multiplique este tipo por este tipo de acá, me sale 5 pi sextos. Gracias, Elina. Eso de ahí es 5 pi sextos. ¿Está bien? Eso sale así. O sea, 5 pi sextos es equivalente a 150. Es por eso que lo voy a dibujar acá. Este brazo gira así. Gira. Este ángulo de acá, que es 5 pi sextos. Entonces, ¿yo qué cosa quiero calcular acá? Yo lo que quiero calcular es la altura del nuevo punto P. Quiero calcular la altura del punto P con respecto a
a la línea de referencia. Entonces yo digo así, la altura del punto P, en este caso, ¿quién sería? Este de acá es la suma de quién, del valor de D, este valor D, más este 50 que está acá. Eso es la altura. Eso es lo que yo quiero calcular. Esta alturita lo voy a llamar así. Voy a trazar acá. De este punto, trazo aquí. Y este es el valor de D. Listo. Entonces, en la figurita, el seno de este ángulo que está aquí, el seno de este ángulo es ordenada sobre radio vector, es decir, D sobre 150. Observación. Aquí voy a colocar una pequeña observación para que recuerde usted. Esto se va a explicar la clase que viene. El seno del ángulo de 5 pi sextos, eso de ahí es igual a 1/2. Esto es por reducción al primer cuadrante, se comprueba de que el seno de este ángulo es 1/2. Reemplazo aquí. Ojo, este tipo de aquí es 5 pi sextos, por si acaso. Este tipo de aquí es 5 pi sextos. Eso se vio acá. Reemplace seno de 5 pi sextos es 1/2 igual a D sobre 150. ¿Cuánto vale D? El valor de D sería 75. ¿Cuánto vale la altura? 75 más 50, 125. Alternativa, la letra D. Muy bien. Gracias, Elina. Ahí está. Pueden tomar captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Preguntas? ¿Qué parte no entendió, joven? A ver, Leo, dígame qué parte no se entendió para poderle explicarle nuevamente. A la mitad más o menos. A ver. A ver, a ver. ¿Qué es la mitad? Pues, a ver. Yo asumo que esta parte sí se entiende. La primera parte se entendió. De que por qué cuando t vale 1, esto vale beta, ¿no? Eso sí se entiende. De que este ángulo beta me salga 4 pi sobre 15, también creo que se entendió. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí o no? A ver. Hola. Más o menos. Ya. A ver. Vamos a hacerlo así, ¿eh? Voy a borrar. La idea de la pregunta era así, mire. Acá yo tengo el esquema, ¿ya? Acá está el esquema. Aquí, disculpe. Así está. Para que se entienda bien la figura es así. Acá está el brazo del robot, acá está este tipo así. A ver, voy a explicarle solamente la idea porque si no me va a faltar tiempo. Si no. A ver, este sí. Esta zona de referencia lo voy a tomar así. ¿Ya? Me dicen así. Este manija, el brazo del robot, va a moverse. Este brazo de robot va a moverse, por ejemplo, con un ángulo de giro. Inicialmente el brazo se encuentra acá y comienza a girar. Cuando gira acá, me genera un ángulo de giro. Pero este ángulo de giro, por el curso de física, esto es la velocidad angular, que en este caso es beta, radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, t segundos. Entonces, este ángulo de giro va a depender del tiempo y la velocidad angular. ¿Está bien? Ahora, yo puedo tener este ángulo de giro, también puedo girarlo así, ¿no? Este es para un tiempo y este de acá va a ser para otro tiempo.
Para otro tiempo se genera este otro ángulo de giro. Por ejemplo, le puedo llamar teta gorrito así. ¿Está bien? Entonces, el primer caso era cuando t es igual a 1. Cuando t vale 1, entonces teta vendría a ser así. Beta radianes por segundo es igual por un segundo. Entonces, cuando usted opere aquí, cancela estos dos y el beta, el teta, ¿cuánto vale? Este ángulo de giro sería beta radianes. Entonces, cuando el tiempo es igual a 1, este ángulo de giro vale beta. Ya. Entonces la pregunta me dice, en ese instante, la distancia de este tipo hasta acá, me dicen que vale 92. En ese instante, él vale 92. Pero como él vale 50, entonces este pedacito de aquí valdría 42. Pero el brazo del robot vale 150. Entonces, aquí, en este triángulo, yo voy a tener el seno del ángulo de beta, eso es cateto opuesto, que es 42, sobre la hipotenusa, que vale 150. Si usted realiza la operación, este tipo te va a salir 7 sobre 25. Entonces, ¿cuánto vale beta? Si usted recuerda la clase pasada, esto es ángulo aproximado. Este beta, ¿cuánto es? Él es 16. Pero 16 en radianes, si lo conviertes a radianes, este tipo es 4pi sobre 45. Entonces ya encontré la velocidad angular. El beta ya lo tengo. Ahora me dice, ¿qué sucede ahora cuando el tiempo es 9,375, si no me equivoco, segundos? ¿Qué sucede acá? Debo encontrar este ángulo de giro. Le voy a llamar teta gorrito. Este teta gorrito es la velocidad angular, que es beta, multiplicado por el tiempo, que es 9,375. Como ya conoces la velocidad angular, este de acá me sale el ángulo de teta, que sería 5pi sextos. Entonces, este ángulo de giro es igual a teta rayo. Yo quiero saber, ahora, este bracito ha girado este ángulo teta gorrito. Acá me genera un punto que tiene las coordenadas, por ejemplo, C, D. La pregunta es, ¿cuánto vale esta altura de acá? Ahora, ¿cuánto vale esta altura? A ver, mire. Como sistema de referencia, este tipo valdría D, él vale 50, eso quiere decir que él es D más 50. Mi objetivo es encontrar el valor de D. Luego digo así, en la figurita, él vale 150 porque es el mismo brazo. El seno de teta gorrito, eso es ordenada que vale D sobre este tipo que es 150. Aquí una observación. Seno de teta gorrito, que es 5pi sextos, eso lo vamos a explicar en la clase que viene, es un medio. ¿Está bien? Entonces, este tipo de acá es un medio. Y eso es D sobre 150. ¿Cuánto vale D? D vale 75. Por lo tanto, la altura del punto P hasta la línea de referencia es D más 50. 75 más 50 es 125. ¿Ahora se entendió? ¿Está un poquito más de más o menos o no? A ver, Leo, ¿qué me dice ahora? Ya, ahora sí. Repáselo bien, entiéndelo bien en su casa y verifíquenlo ahí, ¿ya? Espero le puede tomar una captura de pantalla. Disculpe que lo he hecho así medio garabateado también, ¿ya? Vamos a avanzar rápidamente al problema número 5, las disculpas del caso. Y comencemos con el problema número 5. El problema número 5 yo voy a usar esto de acá. Mire, por ejemplo, ¿qué pasaría si en un problema a usted le dice lo siguiente? En un problema le dicen, halle, por ejemplo, la tangente de este ángulo.
¿qué haría usted acá? Tiene estas dos longitudes que son iguales y que forman 90 grados. Si quiere encontrar la tangente, necesita conocer esta coordenada de acá. ¿Cómo se calcula esta coordenada? Ah, ya. Ojo, las dos condiciones es que estas dos longitudes sean iguales y que formen 90. Solo con esas condiciones es posible calcular esta coordenada, usando esta de aquí. ¿Cómo? Intercambia las posiciones. Acá es 7, acá es 3. Después de cambiar las posiciones, coloca los signos. Para este lado las X son negativas. Para este lado las Y son negativas. Listo. Ahí está la coordenada. Con esa idea, acá sale menos 7, acá sale menos 3. Recuerde bien, abscisa ordenada. ¿Cuánto es la tangente? Ordenada menos 3, abscisa menos 7. ¿Está bien? Siempre cuando tenga ese tipo de cosas se hace así. ¿Ya? Si alguien por ahí, A o B, desea demostrarlo, solamente use congruencias. Trace esa altura y trace esta altura de acá. Por congruencia, este triángulo y este triángulo son congruentes y va a salir de esa relación. ¿Está bien? Listo. Vamos a pasar al problema número 5 y dice así, ¿ya? Voy a borrar. 1, 2, 3. Borremos. Problema número Problema número 5. Dice así. Yo tengo acá una plaquita cuadrada de mármol apoyada sobre una cuña de metal. Si el costo por metro cuadrado del mármol es esta expresión, ¿cuánto es el costo de la placa? Entienda usted, ¿cómo calculo yo el costo de la placa? El costo total de la placa se calcula de la siguiente manera. ¿Cómo? El precio por metro cuadrado, o sea, costo por metro cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el área de la región. En este caso, el área del cuadrado. Pregunta para usted. ¿Cómo consigo yo el área del cuadrado? Para encontrar el área del cuadrado, lo único que yo necesito es conocer un lado del cuadradito. Puedo conocer este, puedo conocer este de aquí. ¿Ya? Cualquiera de estos dos. Entonces voy a trazar acá. Yo sé que es un cuadrado, todos sus laditos son iguales. Entonces, de este punto D voy a trazar una alturita hacia abajo. Si trazo una altura, ¿cuánto vale la distancia del punto O hasta la altura de acá? ¿Cuánto valdría esta distancia? Si las coordenadas es 10,4, esta longitud, ¿cuánto vale? Esta longitud 10. valdría 10. Si él vale 10 y este punto es 0,6, eso quiere decir que esta longitud desde aquí hasta aquí valdría 6. Y si él vale 6, quiere decir que este pedacito que está acá vale 4. ¿Cuánto vale esto de aquí? Esta alturita, si la coordenada es 10,4, también vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale la hipotenusa? Si él es 4 y él es 4, la hipotenusa 4 raíz de 2. Eso quiere decir que el cuadrado, su lado es 4 raíz de 2. Por lo tanto, ya tengo el área del cuadrado. El área de la placa cuadrada se calcula como el radio elevado al cuadrado y eso vale 32. Ahora, ya tengo el área. ¿Qué me hace falta conocer? El costo. El costo necesito conocer seno de alfa. Acá tengo la figurita. Esta figurita tiene la coordenada D, acá está la coordenada D, que es 10,4. Coordenada 10,4. A ver, yo quiero usar este angulito, pero el ángulo que está acá no es un ángulo en posición normal. ¿Ya? No es un ángulo en posición normal. Además, la distancia de acá hasta acá es 6. 6 unidades. 6 metros, ¿no? 6 metros. Listo. Punta para usted. Yo quiero que este ángulo esté en posición normal.
Entonces, este angulito que está acá lo voy a trasladar acá al centro. Si yo lo traslado, quiere decir que este puntito se va a mover hasta acá. Se va a mover. Así, mire. Así. Uy, acá me faltó. Ahí está. Pregunta para usted. Este punto D, ¿cuántas unidades se ha movido? ¿Mm? ¿Cuántas 10. unidades se mueve el punto D? Se movió 6 unidades. No, 10 no. Se movió 6. Mírelo bien, mírelo bien, mire. Inicialmente, la figura está acá. Acá hay una diferencia de 6. Si este centro se mueve hasta aquí, así, eso quiere decir que se ha movido 6 unidades. Eso quiere decir que este puntito se movió de unidades. ¿Cuál es la coordenada de este puntito de acá? Las coordenadas de este puntito sería, a ver, ¿cuánto valdría su abscisa? Si todo inicialmente medía 10 y si se ha movido 6 unidades, ¿cuánto sería la abscisa? La abscisa sería 4. ¿Cuánto sería su ordenada? Si usted se da cuenta, en la parte, en el eje Y, esto de acá no se ha movido, porque se ha movido la figura tal como está. No se ha subido ni para arriba ni para abajo. Eso quiere decir que la ordenada también valdría 4. Lo voy a borrar y lo voy a escribir así. Listo. ¿Está bien? Voy a borrar esta parte. Este punto se movió 6 unidades, quiere decir que este de aquí ahora mide esto de acá. Pregunta para usted. Esta línea de color verde es la misma línea que está acá. Este ladito es igual a este ladito de acá. Él es 90. Pregunta, ¿cuánto vale esta coordenada? Por la observación anterior, dígame cuánto vale esta coordenada que está aquí. Menos 4.4. Excelente, menos 4,4. El radio vector ya se conoce, pero que es la longitud de la placa, que sería 4 raíz de 2. Ahora voy a conseguir el coseno de alfa menos 90. Nuevamente, observe usted aquí. Este es abscisa, él es ordenada. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno es abscisa menos 4 sobre el radio vector 4 raíz de 2. Este tipo de acá, yo le puedo escribir de esta manera. A ver, este tipo se puede escribir así. ¿Sí o no? Este tipo es coseno, factorice el signo negativo y le va a quedar así. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no? Este tipo es lo mismo que este tipo de acá, solamente factoricé. Coseno de un número negativo, el negativo se elimina y solamente me va a quedar el coseno de 90 menos alfa. Simplifique 4 y te va a quedar menos 1 sobre la raíz de 2. Ahora, por ángulos complementarios, con razón de coseno, seno, complemento de 90 menos alfa, alfa, es igual a menos 1 sobre la raíz de 2. Mi problema se acabó. ¿Cuánto vale el costo por metro cuadrado? El costo es menos 20 raíz de 2 por el seno de alfa. Pero el seno de alfa es menos 1 sobre la raíz de 2. Aquí, cancele usted la raíz de 2 y le salió el costo. ¿Cuánto vale su costo? El costo sería de 20 soles. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo total de la placa? El costo que era área de el costo por cada metro cuadrado, que es 20, por el área, que vale 32, y eso es 640. Alternativa, la letra A. Pueden tomar captura de pantalla. ¿Preguntas aquí? Ninguno. Muy bien. ¿Está claro el problema? ¿Se ha entendido? Por favor, Sí, pregúnteme. profe. Dígame, por Entendía favor. todo. ¿Entendió? Problema número 6. Voy a borrar esta parte. Voy al problema número 6. En el problema número 6 me dice lo siguiente. Un ciclista parte desde su casa ubicado en el punto A en dirección a la casa de su amigo ubicado en el punto D, deteniéndose en los puntos B y C para hidratarse. ¿Cómo se representa en la figura? Si AB es igual a BC,
O sea, estos dos laditos son iguales. Para beneplácito de usted, estos dos laditos son iguales. Este ladito de acá es igualito a este ladito de acá. Ahora me dice, AC, este segmento de acá, es igual a este segmento de acá. Es decir, esta longitud de aquí es la misma que de aquí para acá. Son lo mismo, ¿ya? Acá lo voy a resaltar. Estos dos son los mismos. A ver, lo voy a pintar de otro color. Lo pintarlo en color, a ver, celestito. Así. Este de aquí es igual a este de acá. Estos dos son iguales. ¿Ya? Ahí, son iguales estos dos. Me dice así, el ciclista bebió 1,62 tangentes de alfa litros de agua. ¿Cuántos litros de agua bebió el ciclista? Acá había una corrección. Aquí era 1,62 y no 1,3, ¿ya? Acá la disculpa del caso. Colocar esta expresión de acá. Listo. Entonces vamos a resolver. Yo quiero hallar tangente de alfa. Si quiero hallar la tangente de alfa, lo único que yo necesito es, al ver que el ángulo de alfa está en posición normal, mi único objetivo es conocer una coordenada. En este caso, conocer la coordenada del punto B. Este es mi objetivo. ¿Cuánto va a valer este tipo de acá? Acá yo quiero su ayuda para poder resolver este problema, ¿ya? Mi objetivo es conocer estas coordenadas. Si lo consigo, mi problema se acabó. A ver, vamos a comenzar. Este punto es D. Si este punto es D, pregunta para usted, ¿cuánto vale esta distancia? Si la coordenada de él es 6 8. y 8, este vale 8. Pregunta para usted también. ¿Cuánto me vale esta coordenada? Ahora, esta distancia de acá, desde este punto hasta aquí, bueno, ya lo escribí, lamentablemente me adelanté. Este de acá hasta acá valía 6. ¿Está bien? Ahora, este ángulo vale 135. Pregunta para usted, ¿cuánto valdría este angulito de acá? Si todo esto es 135, este pedacito de acá, ¿cuánto vale? ¿Mm? Este pedacito, este 45. angulito de acá, vale, gracias Ariana, gracias joven, él vale 45. Si él es 45, por opuesto por el vértice, él es 45. Por ende, este tipo es 45 también. Y si este tipo es 45, pregunta, ¿cuánto vale este segmento rojito que está acá? 2. Vale 2. Muy bien, vale 2. Listo. Ahora, este triangulito que está acá lo voy a sacar en la parte de arriba, ¿ya? Para que lo vea mejor. Es así. Esta línea de color azul es así. Esta línea de color es así. Para que se vea mejor y usted lo puede determinar, acá lo voy a sombrear de naranja. Es este triangulito que está acá, es el mismo que está acá arribita. Este ladito vale 2. Pregunta para usted, si él vale 2, ¿cuánto valen los laditos? Los catetos, ¿cuánto valdrían? Raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, este tipo vale raíz de 2. ¿Está bien? Ahora, si este es 8 y este es 8, ¿cuánto vale esta longitud que está acá? Desde este punto hasta aquí. ¿Cuánto valdría ese tipo? ¿Mm? 8 raíz de 2. 8 raíz de 2. Excelente. Y si ese pedacito vale 8 raíz de 2, entonces el pedacito de color celeste, ¿cuánto valdría? Este de acá grandote vale 8 raíz de 2. Coincidimos. ¿Cuánto vale este segmentito si él es raíz de 2? Él vale 7 raíz de 2, este dadito de acá. ¿Está bien? Si este vale 7 raíz de 2, quiere decir que este de aquí también vale 7 raíz de 2. Como este punto
Este de acá es igual a este tipo, ese quiere decir que este vale 3,5. Si él vale 3,5, ¿cuánto vale este ladito que voy a pintar de color naranja? Este ladito, ¿cuánto valdría? Solamente este pedacito de acá. ¿Cuánto valdría él? Si todo vale 7 raíz de 2, este pedacito sería 3,5 por la raíz de 2. Este pedacito es raíz de 2. Este de aquí, ¿cuánto valdría? ¿Sí o no que él sería 2,5 por la raíz de 2? Ahora prolongo acá una alturita y yo tengo este triángulo que lo voy a dibujar en este momento. Aquí, mire. Voy a dibujar el triángulo. Está así. Acá está así. Y acá está de rojito así. Quiero que usted sepa acá. Este ángulo es 90. Este de acá es 45, como está en la figurita. Este tipo vale 2,5 raíz de 2. Pregunta para usted, ¿cuánto valen los catetos? 2,5. O sea que él vale 2,5, él vale 2,5. Eso quiere decir que el de acá vale 2,5, este de arriba vale 2,5. Pregunta, ¿cuánto vale las coordenadas? Por ejemplo, ¿cuánto me vale la abscisa? Sería 2 más 2,5 sería Menos 4, 4,5. menos 4,5. ¿Cuánto me vale la ordenada? La ordenada valdría menos 2,5. Mi problema se acabó. Lo voy a borrar para escribirlo acá con mejor detalle. Ahí está. Entonces ya puedo hallar la razón trigonométrica. Tangente de alfa. Como el ángulo alfa está en posición normal y este es ordenada y él es abscisa, la tangente de alfa es ordenada sobre la abscisa. ¿Cuánto me sale ese tipo? Si usted realiza la operación, eso es 5/9. Ahora, lo que me falta para hidratarse, eso es 100,62 tangente de alfa, eso es 101,62 por 5/9 y eso es 0,9. Alternativa, la letra C. Listo. Muy bien, acá lo voy a pintar para que se vea bien que este tipo es este de acá. ¿Ya? Ahí está. Y si no se ve, lo dibujo así. Ahí se ve, se nota que este es este, ¿no? Listo. ¿Pregunta sobre el problema número 6? ¿Alguna duda, algún comentario que desean hacer? Antes de hacer un comentario, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Usted podrá haber notado que el problema lo hice geométricamente. ¿Está bien? Ese problema también se puede resolver analíticamente. ¿Ya? Usando puntos medios, usted puede resolver y encontrar esas coordenadas. ¿Cómo lo puede hacer? Ah, fácil, pues va a conocer esta coordenada de acá, conoce esta coordenada y conoce la coordenada de B. Nada más. Lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar para que lo vea bien. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Mire. Si usted quiere usar geometría analítica o decir usar puntos medios, usted lo que tiene que hacer es esto, mire. ¿Ya? Va a encontrar esta coordenada de acá. Esta coordenada de aquí es menos 1,1. Después de encontrar esa coordenada, va a encontrar esto. Usando puntos medios. X más 6 sobre 2 es igual a menos 1. Y más 8 sobre 2 es igual a 1. Resuelve y encuentre el valor de X y encuentre el valor de Y. Después vuelve a hacer puntos medios entre este punto y va a encontrar las coordenadas B. Y listo, el problema se acabó. ¿Está bien? Eso es usando geometría analítica, usando puntos medios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea preguntar, saber, indagar? Listo. Vamos a pasar al problema número 7, ¿ya? Ya se va a acabar la hora ya. 7. Problema 7 me dice lo siguiente, mire. ¿Qué pasó? Ahí está. Me dice así. Un buque pesquero mercante utiliza un equipo de sonar y detecta el banco de peces al este. Acá está el banco de peces. Si el banco de peces se desplaza a una velocidad constante de 5 millas por hora en la dirección norte,
53 grados hacia el oeste. Tangente de alfa es esta expresión. Determine la distancia, o sea, quiero hallar esta longitud de acá, que debe navegar el bote para intersectar el banco de peces. Quiero saber esta longitud de acá. ¿Ya? Para eso, yo tengo acá que la tangente de alfa, a ver, este es el ángulo de alfa. Este ángulo de alfa no está en posición normal. Le cambio de sentido. Este es alfa, ya no va a ser alfa, ahora va a ser menos alfa. Y con estos datos voy a comenzar a hallar esta distancia. Hipótesis del problema. Tangente de alfa es menos 5 sobre 12. ¿Bien? Ahora, esto de aquí, yo quiero que usted me diga si es cierto o no. Pregunta para usted. ¿Esta tangente de alfa lo puedo escribir así o no? Como menos tangente de menos alfa. ¿Esto es lo mismo o no? Tangente de alfa, ¿es lo mismo decir menos tangente de menos alfa, sí o no? ¿Qué dice? ¿Esto de acá es igual a esto o no? ¿Mm? Vamos a ver. Sí, lo mismo, ¿no? Ya. Simplifica el signo negativo y va a tener acá que la tangente de menos alfa es 5 sobre 12. Ah, ya. Este menos alfa, como está en sentido antihorario, es un ángulo agudo. Voy a trazar y construir un triangulito así. Acá está el triángulo. En este triángulo de acá, usted sabe que la relación de sus lados van a ser lo siguiente. Si él es 5 sobre 12, eso quiere decir que este es 5K, este es un 5K, este es 12K, y este de acá, que es la distancia que yo quiero, es 13K. Pero, este ángulo, como es 53, eso quiere decir que él es 37. O sea que este 5K tiene que tener un múltiplo de 3. ¿Cómo lo puedo cambiar este 5K? Para que tenga múltiplo de 5 y múltiplo de 3. ¿Cómo lo debo de 15K. colocar? 15K. Entonces no me conviene con ponerle acá 5K, sino le voy a colocar 15K. Y si él vale 15, el de abajito es 36K. La hipotenusa va a ser 39K. Ahí está. Mi objetivo, encontrar el valor de K. Pero si él vale 15K, ¿cuánto vale esta longitud que voy a pintar de color celeste? ¿Cuánto valdría esta longitud de acá? ¿Me puede ayudar acá? Bueno, ya lo 20K. hice. 20K. Entonces, de la figurita, mi problema se acabó. 36 más 20 sería 56K, es igual a 2. Por lo tanto, el valor de K es 1 sobre 28. Reemplazo la distancia del bote que debe recorrer, que es R millas, ese es igual 39 sobre 28. Alternativa, la letra C. Pueden tomar una captura de pantalla y les voy a pasar al problema siguiente. A ver, miren. El número 8, les voy a mostrar la solución y voy a resolver el problema número 9. ¿Está bien? El problema número 8, bueno, es muy operativo por cuestiones de... A ver, o lo hago. A ver, vamos a ver. Problema número 8. Acá vamos a las 11, ¿no? Acá vamos a las 11, ¿no? Me falta 15 minutos. Sí, puede ser. Problema número 8. Voy a borrar. ¿Listo? Problema número 8 dice así. Dice. La figura representa, acá está la figura, representa la parte de un plano para la instalación eléctrica en una casa, donde el interruptor se ubica en el punto O. Aquí está el interruptor. ¿Ya? Acá está el interruptor que está en el punto O, me dice. Acá está el interruptor. Los cables OA, OB o C conducen la electricidad hacia los focos ubicados A, B y C. Dice así. Ahora me dice, si el costo de instalación es toda esta expresión en miles de soles,
cuánto es dicho costo. A ver, mire. Yo necesito hallar seno de beta, necesito hallar tangente de beta menos 180 y necesito hallar seno de alfa menos 270. Entonces, el ángulo de beta es este tipo. Este tipo es el ángulo de beta. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Esta longitud de acá, voy a trazar acá en el punto C, voy a trazar un segmentito que tenga la misma longitud de acá. Si quiero conocer el seno de beta, lo único que necesito conocer yo es una coordenada de acá. ¿Se acuerdan de la propiedad? Esto aquí es igual, solamente invierte. Si yo lo invierto, quedaría así. Menos 2 y menos 1, ¿no? Bueno, en realidad cuando yo lo invierto, esto sería así, ¿no? 2,1 y después coloco los signos. La X en la parte es negativa, el X es negativo. Ahí está. Este es abscisa y este es ordenada. Entonces, ya tengo el seno de beta. ¿Cuánto es el seno de beta? El seno de beta es ordenada sobre el radio vector. Ah, me olvidé. ¿Cuánto vale el radio vector acá? El radio vector es igual a la raíz de 5. Entonces, seno de beta menos 1 sobre la raíz de 2. Listo. ¿Qué me falta ahora? Me falta conocer tangente de beta menos 180. Yo quiero saber cuánto vale la tangente de beta menos 180. A ver, mire. Aquí está el ángulo de beta. Voy a prolongar acá una longitud del mismo tamaño que está en la parte de abajo. Estos tres tienen la misma longitud. Pregunta para usted. Este ángulo de acá vale 180. Si él vale 180, ¿cuánto valdría este angulito que está acá? Este angulito de naranja, ¿cuánto valdría? Si de acá para acá es 180 y este pedacito, mejor dicho, el de lila es beta y este de acá es 180, el de naranja, ¿cuánto es? Beta El de menos color 180. naranja, beta menos 180. Entonces voy a borrar lo que ya no me sirve. No me sirve él y él. Este de acá es beta menos 180. Nuevamente, acá hay dos segmentos iguales. Acá está 90. Entonces solamente voy a invertir. Cuando usted invierta, le va a quedar acá esta coordenada como 2,1. Radio vector, raíz de, a ver, acá, ¿no? Tangente, ¿no? Tangente de beta menos 180, eso es, recuerde aquí, ordenada, abscisa. La tangente de beta menos 180, eso es, abscisa que vale 1, ordenada que vale 2. Ahí está. Lo último que me falta es el seno de 200, alfa menos 270. Lo último que me falta es hallar el seno de alfa menos 270. Muy bien. Aquí está menos alfa. Este menos alfa no está en posición normal. Le cambio de sentido. Acá está cambiando de sentido. Ya no es menos alfa, ahora es alfa. Ahora le voy a hacer la pregunta. Si todo este tipo de acá, a ver, ya. Si todo este tipo de aquí, desde aquí hasta aquí, es menos 270, porque está en sentido horario, ¿cuánto vale el ángulo de color rojito? El ángulo de color rojito sería este ángulo de acá más este angulito de acá. O sea, alfa menos 270. Listo. Borro este tipo y ahí está. Por lo tanto, en la figurita, el seno de alfa menos 270, esto es ordenada, que vale 1, sobre la hipotenusa, que vale raíz de 5. Solamente reemplazo acá, seno de alfa menos 270, 1 sobre la raíz de 5. Listo, mi problema se acabó. Reemplazo los valores, ahí está. ¿Y este producto cuánto sería? A ver, aquí simplifico, este tipo se va, este tipo y este tipo se va. La operación, acá me quedaría 2 más
2 menos 1 medio, eso sería 3 medios. Así, ¿el costo cuánto vale? Así, el costo es igual 3 medios en miles de soles, o sea, sería 3 medios por 1000. ¿Y eso cuánto es? Eso es 1500. Por lo tanto, el costo de la instalación es 1500 soles, la letra número C. Muy bien, vamos a pasar al problema número 9. Pueden tomar la captura de pantalla. Este problema número 8 también se puede resolver por reducción al primer cuadrante, ¿ya? Pues la tarea de usted es que lo resuelva ese problema en reducción al primer cuadrante y corrobore que sale en efecto esa expresión. ¿Bien? Problema número 9. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que se entienda o no se ha entendido? Pregunten. Ya. Sí, profe, Problema está bien. número 9. El problema número 9 me dice así. Me dice. Un autobús parte de la ciudad A. Acá está. Este autobús parte de la ciudad A en dirección a la ciudad B. A la mitad del recorrido se detiene en el grifo G, que está ubicado al sur de la ciudad C, a una distancia de 34,5 kilómetros. ¿Ya? ¿Cómo se representa en la figura? Este punto G es el punto medio de entre A y B. Ahí está. Ahora me dice, luego parte de la ciudad B en la dirección este, beta grados al norte. En el beta dibujo las direcciones principales y dibujo la dirección este, beta grados hacia el norte. Llegando a la ciudad C. De la ciudad C, finalmente parte con dirección oeste, beta grados al norte. Entonces, desde C, parte en la dirección hacia D, oeste, beta grados hacia el norte. Me dice así, si el autobús consume 1,16 cotangente de beta menos 180 litros, el combustible por kilómetro recorrido, ¿cuántos litros de combustible en total consumió al trasladarse de la ciudad A a la ciudad B y de C a la ciudad C? A ver, mire. El recorrido es calcular esta dirección. Yo lo que quiero calcular es esto. Quiero calcular, primero, este recorrido que vale 50 y necesito calcular esta distancia de acá. A esta distancia le voy a llamar D. ¿Está bien? D. Entonces, el recorrido del automóvil, eso es igual 50 más el valor de D. Todo en kilómetros. Este es el recorrido. Voy a hallar el recorrido. Para eso voy a hacer lo siguiente. Mire, en la parte de abajo voy a construir un triángulo. Así. Ahí está. 90. Como este es punto medio y este es 90, quiere decir que estos dos laditos son iguales. Este ladito de aquí es igual a este ladito de aquí. Si él mide 36, este tipo mide 36. Ahora, si él mide 34,5 y todo vale 45, quiere decir que este pedacito vale 10,5. Pregunta, ¿cuánto vale el ladito de color morado? Si usted 21. usa base media, eso vale 21. Muy bien. Ahora, del punto B prolongo el norte y me voy hacia arriba. Mire, hasta acá. Desde el punto C prolongo una altura así. Este de acá es 90, ¿ya? Acá prolongando la altura, esto es 90. Listo. Si él vale 45 y él vale 21, quiere decir que este ladito de acá vale 24. Si él vale beta, como este tipo y este tipo son paralelas, el tipo de arriba también vale beta. Y este ladito ya lo habíamos dicho que vale 24. Como él es beta, este es alturita. Eso quiere decir que aparte de altura es bisectriz, quiere decir que el triángulo de acá es un triángulo isósceles. Si él vale 24, el de arriba vale 24. Además,
Este segmento de verde es el mismo el de abajo, o sea que este tipo vale 36. Por lo tanto, ya tengo esta coordenada de acá. Si usted toma a este tipo como el plano cartesiano, a este tipo de acá, el eje X, y a este de acá, el eje Y, entonces ya puede conocer esta coordenada de acá. Esta coordenada sería abscisa menos 36 y ordenada 24. Este ángulo es 180 menos beta. Entonces yo digo, para este ángulo, la cotangente de 180 menos beta, eso es. Este de acá es abscisa ordenada. Cotangente de 180 menos beta es abscisa sobre la ordenada, menos 36 sobre 24. Entonces, este tipo de acá se escribe así. A ver, cotangente de 180 menos beta. Esto de acá es igual a decir, cotangente, factorizo acá, menos, y acá sería menos beta sobre 180. Este signo sale, eso quiere decir que este tipo es igual a decir menos cotangente de beta menos 180. Entonces, este signo negativo y el signo negativo sale, cotangente de beta menos 180 es igual a 3 medios. Listo. Luego, la cantidad de gasolina que consume por kilómetro es este tipo. Al reemplazar sería 0,24. Entonces, ¿cuánto valía el valor de D? El D era esta distancia. Si él vale 36 y él vale 21, este tipo vale 75. Por Pitágoras, eso usted lo puede corroborar, este vale 75 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida es 125 kilómetros. ¿Cuánto se consume en total? El consumo sería esta distancia recorrida por 2,24 y eso sería este tipo de acá. Alternativa, la letra B. Muy bien, con eso finalizamos esta parte de acá. Les voy a colocar el ejercicio número 10 y con eso vamos a finalizar. ¿Ya? Voy a borrar. 1, 2, 3, 4, 5. Borramos aquí. Y colocamos el problema número 10. Muy bien. Este es el problema número 10. Le pueden tomar la captura de pantalla. La respuesta sale 2 horas. Listo. Tomen la captura de pantalla, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los propuestos y con eso se va a finalizar, ¿sí? Ante todo, las disculpas del caso por no acabar los 10 ejercicios. Acá están los problemas propuestos. Y conmigo será en la próxima, en otra oportunidad. Gracias, cuídense mucho y nos vemos.